Buenos días, soy el profesor doctor Pascual Ángel Gardulo y hoy vamos a hablar sobre medicamentos antipsicóticos o neurolépticos. Recordemos siempre esta clasificación que nos gusta por lo didáctica, no es la última que ha salido, pero sí una de las más didácticas que conocemos, que es la clasificación de Kurt-Schneider. Este divide las entidades nosológicas en psiquiatría en disposiciones anormales del modo de ser psíquico, anormalidades y no enfermedades, y B, consecuencias de enfermedades y malformaciones, o bien enfermedades en sentido estricto o psicosis. Dentro de las disposiciones anormales del modo de ser psíquico tenemos las disposiciones anormales de la inteligencia, las personalidades anormales y las reacciones y desarrollos vivenciales anormales. En el segundo grupo, consecuencias de enfermedades y malformaciones o psicosis, tenemos una doble ordenación, una ordenación somatológica o etiológica, causas que asientan en el cuerpo, y hacia la derecha su manifestación sintomática, ordenación psicológica o sintomatológica. Son síntomas que asientan en el plano psicológico. En primer lugar tenemos causas varias, que son causas conocidas por la clínica médica y sus subespecialidades, que nos van a dar un cuadro agudo con compromiso de conciencia y un cuadro crónico con desestructuración de la personalidad. Por presentar estas psicosis de causa conocida, cuadros de compromiso de conciencia, por su semiología, los autores franceses prefieren hablar de psicosis confusionales o psicosis agudas. En el caso de la ciclotimia y la esquizofrenia que tienen ustedes con un signo de interrogación del lado izquierdo, la causa es desconocida. Esta psicosis de causa desconocida de la escuela centroeuropea se corresponde con las llamadas psicosis lúcidas de las escuelas francesas por el hecho de que no hay compromiso de conciencia. Hay lucidez de conciencia en el sentido semiológico y comprenden a la ciclotimia y a la esquizofrenia. Hemos dicho que utilizamos algunas testificaciones y algunos exámenes complementarios de diagnóstico que no hacen el diagnóstico al igual que en ninguna otra especialidad clínica. El diagnóstico es siempre clínico, la clínica es siempre soberana. Utilizamos escalas cuantificables de variables psicológicas a través de un extenso cuestionario, que es el test de Minnesota, que tiene escalas de alto interés clínico y de alto interés también psicofarmacológico. Entre ellas destacan las escalas de esquizofrenia, en este caso, pensamiento bizarro, depresión, psicastenia, ansiedad y obsesividad. ¿Qué son los neurolépticos o antipsicóticos? Son medicamentos destinados fundamentalmente al tratamiento de las psicosis que hemos definido, como trastornos somatológicos que tienen una manifestación prevalente pero no exclusiva en el ámbito de la conducta o de la psicología. Estos neurolépticos pertenecen a muchos grupos que no vamos a ver en este momento, los vamos a profundizar un poco en sexto año con el módulo optativo de psicofarmacología y cada uno de estos grupos tiene otros subgrupos y a su vez una gran cantidad de medicamentos dentro de sí. Vamos a ir a los principales, vamos a estudiar un poco fenotiacinas y butirofenonas. Y dentro de los atípicos vamos a ver solamente la clozapina en esta clase. Acá tenemos los principales. Faltan algunos de los atípicos. Mecanismo de acción. Si bien hay numerosas dudas sobre el tema, numerosas discusiones, numerosas líneas de investigación, y eso es bueno porque da para la búsqueda de la verdad en este tema, vamos a considerar la principal acción de este grupo de drogas, que es antidopaminérgico. Bloquean la vía mesolímbica y de esta manera producen una acción antipsicótica.
También tienen acción sobre la vía nigroestriada, originando el parkinsonismo. En los primeros modelos en ratas se vio que algunos de ellos, como por ejemplo el haloperidol, tenía acción en dosis más bajas sobre la vía nigroestriada y no sobre la mesolímbica. Hay formas de medirlo, hay modelos experimentales para predecir qué acción va a tener un determinado neuroléptico, un determinado antagonista D2 cuando se aplique en el hombre, si más sobre la vía mesolímbica ejerciendo un efecto antipsicótico o más sobre la vía nigroestriada ejerciendo un efecto colateral parkinsonizante. Todos producen en mayor o menor medida, los de última generación prácticamente es nulo el efecto sobre la vía nigroestriada a las dosis que se utilizan, aunque algunos de última generación, aunque se dice que no tienen acción sobre la vía nigroestriada, la tienen, y entonces todos van a actuar tanto sobre la vía mesolímbica, que es la que va a medir el efecto antipsicótico, como sobre la vía nigroestriada. Y tenemos que manejar esos efectos colaterales, que obviamente los vamos a manejar con anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque no es racional apretar el acelerador y apretar el freno al mismo tiempo. Si estamos bloqueando receptores dopaminérgicos D2, no vamos a dar levodopa, no vamos a dar amantadina, vamos a dar anticolinérgicos. Probablemente en la enfermedad de Parkinson haya estrategias más felices, pero en el tratamiento del parkinsonismo por neurolépticos no hay mucha disyuntiva y no nos podemos dar el lujo en estos pacientes que en algunos casos son de altísima peligrosidad de dejarlos sin tratamiento. Tienen que quedar cubiertos porque tienen altísimas probabilidades de generar criminalidad en la vía pública. Recientemente ha muerto un policía en la ciudad de Buenos Aires atacado por un paciente que debió estar medicado e internado por su psicosis esquizofrénica, que lo mató con un cuchillo sin dejarle sacar el arma. Aquí en Tunuyán tuvimos un espectáculo, un suceso realmente lamentable, porque una chica joven esperando en la cola del banco fue atacada también con un cuchillo por un psicótico y perdió la vida degollada. No podemos darnos el lujo de dejar sin medicar o dejar submedicados a los pacientes psicóticos. E independientemente del efecto terapéutico, vemos de manejar como podemos el efecto parkinsoniano, que en lo que hace al conjunto del cuadro es bastante menor si se tiene en cuenta la peligrosidad y si se tiene en cuenta la calidad de vida que les hemos asegurado a estos pacientes con estas medicaciones. También actúan bloqueando la vía tubero-infundibular y hay elevación de la prolactina. A veces algún especialista, viendo que una chica psicótica tiene una hiperprolactinemia, no encuentra nada mejor, y les hablo de un caso concreto, que usar la amantadina para bajar la prolactina. Se imaginan ustedes cómo se encendió nuevamente el cuadro psicótico. La elevación de la prolactina, en algún momento se habló de utilizarla como marcador biológico de la actividad antipsicótica y de la adherencia al tratamiento. Pero se dispara la prolactina con tomar el antipsicótico medio comprimido el día antes. Entonces no es un buen marcador de adherencia al tratamiento. Pueden estar sin tratamiento y lo toman cuando saben que les van a hacer la determinación. Se ha abandonado como marcador de adherencia al tratamiento. Hay, y no se los complico, un tiempo entre el efecto terapéutico y la administración del neuroléptico. El parkinsonismo por bloqueo de la vía nigroestriada es inmediato. Ustedes pueden parkinsonizar rápidamente mediante una neuroleptización rápida con haloperidol. Un paciente agresivo en la guardia. En minutos hacen una neuroleptización rápida, inyectan varias ampollas de 5 miligramos cada 15 minutos y el paciente queda parkinsonizado.
Pero con eso no remite el delirio, no remite la psicosis. Esto requiere por lo menos 2 semanas y por eso se supone que, al igual que cuando hablamos de antidepresivos, hay una acomodación de receptores. Se presume que habría una hipersensibilidad de los autorreceptores y que eso bloquea la actividad de las neuronas dopaminérgicas. Pero no les complicamos. Lo que ustedes se tienen que acordar es que el efecto antipsicótico neuroléptico se ejerce por bloqueo de la vía mesolímbica, fundamentalmente de los receptores D2. Estos receptores D2 tienen una acción inhibitoria sobre las proyecciones de la corteza frontal sobre el final de la vía mesolímbica, que es el núcleo accumbens septi. Si inhibimos esos receptores, mejora la comunicación entre el polo frontal y el núcleo accumbens septi. Hay ahí también una serie de circuitos sobre los cuales hemos trabajado y hemos publicado, y tenemos publicaciones para ofrecerles si este tema les interesa. Pero no hay que hipertrofiarlo en función de lo que ustedes deben saber para la práctica diaria. Algo importante que se tienen que llevar de esta clase, que no pueden dejar de saberlo, es la clasificación terapéutica. Tenemos, ustedes vieron, muchísimos neurolépticos y fundamentalmente tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer con estos neurolépticos, qué nos interesa hacer con estos neurolépticos. Estos han sido clasificados en incisivos, sedativos, de transición, es decir, que tienen los dos anteriores, y antiautísticos o resocializantes. Los neurolépticos incisivos son fundamentalmente el haloperidol y la trifloperacina. Tienen acción antidelirante y alucinolítica, así como los dientes incisivos nos permiten morder la comida. Estos neurolépticos incisivos nos permiten morder la sintomatología psicótica. Tienen acción antidelirante y alucinolítica. La levomepromacina, que también es una fenotiacina, tiene una acción hipnoinductora inicial, produce sedación, produce sueño, y es la de primera indicación por insomnio, en el caso de insomnio por dolor. Tiene una potencia analgésica comparable con la morfina y no da síndrome de abstinencia. La clorpromacina es de transición. Tiene una acción sedante, pero en dosis elevadas, muy elevadas, cerca de los 600 miligramos. Tiene una acción antidelirante y alucinolítica. Y la pipotiacina tiene una acción estimulante y desinhibitoria, resocializante. Las famosas inyecciones mensuales de piportil. Los incisivos, dijimos que tenían acción antidelirante y alucinolítica. Los dos más incisivos son una butirofenona, el haloperidol, y una fenotiacina, la trifloperacina. Los efectos colaterales, el más esperable, es el parkinsonismo por neurolépticos. Desde los inicios de la investigación, allá por el año 74, del efecto de los neurolépticos, se vio que antagonizaban tanto las vías piramidal como extrapiramidal en ratas. ¿Cómo inducimos sobreactividad de la vía de la vía mesolímbica y de la vía nigroestriada en la rata? La vía mesolímbica se manifiesta fundamentalmente por un aumento en la locomoción cuando le inyectamos anfetaminas, y la vía nigroestriada por un aumento del castañeteo de dientes o ñawi. Los medicamentos neurolépticos que van a actuar bien como antipsicóticos disminuyen la locomoción, y los que van a tener un efecto antiparkinsoniano disminuyen el castañeteo de dientes o de ñawi. Eso lo sabemos antes de llevarlo al ser humano, lo sabemos ya en la etapa experimental. Y las disquinesias agudas son cuadros que se presentan sobre todo cuando empezamos el tratamiento con dosis muy elevadas.
particularmente en el parkinsonismo, la única alternativa que tenemos para esa hiperfunción de las neuronas de las interneuronas colinérgicas presentes en el estriado, que se están estudiando mucho, y tengo bibliografía a quien le interese, bibliografía reciente a quien le interese, es el utilizar los anticolinérgicos. No tenemos otra alternativa. Si utilizamos levodopa, activamos la vía mesolímbica, y si utilizamos amantadina, también activamos la vía mesolímbica y empeoramos el cuadro de psicosis con todos los riesgos para el paciente y todos los riesgos sociales que implica tener una persona peligrosa armada con un cuchillo en la calle, que se está defendiendo porque tiene un cuadro paranoide, por ejemplo. Acá tienen ustedes alguna bibliografía reciente, algunos clásicos del año 74 y otros 2019-2020 sobre el uso de los anticolinérgicos para el parkinsonismo cuando utilizamos neurolépticos. Al que le interese le puedo dar la bibliografía. Dentro de la fenotiacinas nos interesa en el grupo del medio la trifloperacina. La trifloperacina es particularmente incisiva y aparentemente la droga o el medicamento más incisivo que se conoce, el mejor antidelirante y el mejor alucinolítico, seguido de cerca por una butirofenona que es el haloperidol, que es mucho más parkinsonizante que la trifloperacina, pero los dos tienen acción sobre la vía nigrostriada. Las fenotiacinas están constituidas por 3 anillos, 2 anillos bencénicos y un puente de nitrógeno y otro de azufre. Por su estructura tricíclica, algunos de los compuestos fenotiacínicos, como por ejemplo la clorpromacina, se ha dicho que tienen algún efecto antidepresivo similar al de los tricíclicos. La acción farmacológica que tienen las fenotiacinas, al igual que otros antipsicóticos, es la acción neuroléptica. Una distancia afectiva con el entorno, les importa menos, les angustia menos lo que está ocurriendo, y una inhibición de las respuestas condicionadas, todos sabemos lo que es el condicionamiento en el sentido de Pavlov, sin que se afecten las incondicionadas, como por ejemplo la conciencia o el reflejo de postura, que sí lo afectan los depresores centrales. Afectan las condicionadas, pero afectando también las incondicionadas. Estos son selectivos, por eso se llaman neurolépticos. Leptos es finito, es una acción finita. Cuando hablamos de paquimeninges son las meninges gruesas. Cuando hablamos de leptomeninges son las meninges finas. Cuando hablamos de insectos lepidópteros, lépidos significa delgado, sutil, fino, y pteros ala, los que tienen ala muy finita, lepidópteros. Acá nosotros hablamos de neurolépticos, medicamentos neurolépticos, tienen una acción fina, dirigida a las respuestas condicionadas sin tocar las incondicionadas. En dosis elevadas, en rata y ratón, hay catatonía o catalepsia, se quedan quietas las ratas, con aquinesia, pasividad y conservación de la actitud impuesta. Recuerda esto, la flexibilidad seria. Por eso se habla de catatonía o catalepsia. A dosis muy alta puede producir la muerte por parálisis respiratoria, porque son depresores centrales. Pero nos manejamos con un rango muy inferior. La trifloperacina como incisivo está indicado sobre todo en los síntomas primarios o productivos. Es incisiva. La trifloperacina dentro de las fenotiacinas es la más incisiva y dentro de todos los medicamentos antipsicóticos es el más incisivo, seguido muy cerca por el haloperidol. De escuchar varias veces esto se lo van a acordar. Fuera del brote tienen poca acción. Ahí actúan más los neurolépticos antiautísticos como la flufenacina y la pipotiacina, pero el efecto también es bastante limitado. Sobre todo sirven los neurolépticos para el tratamiento de las llamadas psicosis esquizofrénicas en el momento del brote, donde hacen revertir el delirio y las alucinaciones.
La vía extrapiramidal explica el síndrome parkinsoniano, rigidez, temblor y aquinesia como otros trastornos extrapiramidales, ¿eh? Pero sobre todo la vía extrapiramidal y el síndrome parkinsoniano están muy asociados en el caso de la utilización de los neurolépticos. La clorpromacina tiene un efecto sedativo en altas dosis, no a los 25 miligramos, pero de 100 para arriba suele tener un buen efecto sedativo. Se potencia entonces con otros depresores como el alcohol, los anestésicos, y da prolongación del tiempo de sueño. Dentro de las fenotiacinas analgésicas ya les mencioné la levomepromacina, que es de primera indicación para el insomnio por dolor, porque tiene un efecto analgésico comparable al de la morfina y además un efecto antihistamínico importante que los hace dormir. Clorpromacina y levomepromacina son fundamentalmente sedativas, la clorpromacina en altas dosis y la levomepromacina para el insomnio por dolor. Y la acción incisiva se ve sobre todo con la trifluoperacina, más que con la flufenacina. La trifluoperacina es la más incisiva de todas las de este grupo, de todas las fenotiacinas y de todos los medicamentos neurolépticos. El más antidelirante y el más alucinolítico es la trifluoperacina. Las fenotiacinas piperidínicas tienen menos efectos extrapiramidales, esto es importante. La tioridazina, por ejemplo, que es el antimaníaco de primera elección, y la propericiacina, que daba una distancia afectiva, lamentablemente se ha sacado de mercado. Tenía una cierta acción sedativa en altas dosis y era de elección para los cuadros de agresividad en el anciano porque tenía escasa actividad parkinsonizante. Estas drogas facilitan la acción del electroshock y pueden aumentar la aparición de accesos convulsivos en epilépticos, por lo cual cuando se da, lo mismo que pasaba con los antidepresivos, cuando se da antidepresivos o cuando se da fenotiacinas a los epilépticos, hay que aumentar los medicamentos antiepilépticos o anticonvulsivos. Las fenotiacinas potencian los curarizantes y lo que es importante es que tienen una acción bloqueante alfa, con lo cual pueden disminuir la presión arterial. Y se puede dar la inversión del fenómeno de hipertensor de la adrenalina o fenómeno de Dale, que se los hemos dado en segundo año en farmacología. Bloquean los receptores alfa 1, inyectan adrenalina en un preparado cardiopulmonar en perros y esa adrenalina, en vez de subir la presión arterial, invierte el efecto porque se manifiesta el efecto beta, que es hipotensor. Repásenlo, fenómeno inversor de Day. Además, a nivel central, actúan sobre los centros simpáticos bajando la presión arterial. La hipotensión es entonces de origen central por los centros presores simpáticos y periférico por bloqueo alfa 1. Revierten entonces la reacción, los reflejos simpáticos que parten del seno por compresión del seno carotídeo y otros procedimientos. La levomepromacina puede de alguna manera prevenir los cuadros hipertensivos generados por los IMAO porque tiene un fuerte efecto antagonista alfa 1. Y en el caso de la clorpromacina está discutido si puede producir o no hepatotoxicidad con los IMAO. Se habló en algún momento de hepatotoxicidad de la clorpromacina, pero puede haber, se dijo que había hepatotoxicidad, se negó, después si quieren les comento el experimento, fue una fase 2 muy discutida de los medicamentos. Por las dudas no asociarla con los IMAO que son de por sí hepatotóxicos, porque aunque esté más o menos desacreditado el efecto hepatotóxico de la clorpromacina, el de los IMAO más o menos se mantiene y si hubiera cualquier cuadro de toxicidad hepática, ustedes los van a responsabilizar legalmente por el uso de uno y otro.
Las fenotiacinas dan descenso de la presión arterial por bloqueo alfa-1 y también por acción a nivel central. Esto va a llevar a una taquicardia compensadora, una hipotensión ortostática, y eso hay que tener cuidado en los ancianos. Este efecto presenta tolerancia, de lo contrario las fenotiacinas se utilizarían como antihipertensivos. Hay tolerancia. Después de los 15 días desaparece este descenso de la presión arterial. Como todos los neurolépticos, tienen una acción antiemética, un antagonismo de 2 en la zona quimioreceptora gatillo. Mientras más incisivos los medicamentos, más efecto antiemético tienen. Por eso nunca combinar, esto se los he dicho muchas veces, el litio, cuya primera manifestación de toxicidad es la náusea, con un neuroléptico incisivo, porque pueden estar embotando el reflejo de la náusea y favoreciendo dosis elevadas de litio, concentraciones elevadas de litio en plasma, que no son percibidas porque no se percibe el principal efecto colateral de la elevación de la litemia, que es la náusea. A nivel hepático, se ha dicho que algunos podrían producir ictericia, por ejemplo la clorpromacina, pero lo que hoy parece ser es que hubo un primer grupo de estos que se hacen con pacientes sanos, enclaustrados, que tuvo una hepatitis no asintomática, pero sí sintomática, y que eso determinó en un pequeño grupo que no pudo ser repetido un cuadro de ictericia. De todos modos, por prudencia, cuando haya algún cuadro hepático, no utilizar la clorpromacina, tienen otras alternativas. Sí es buena para otro tipo de patología, fundamentalmente tiene una buena acción ansiolítica y da una muy buena distancia afectiva, que no compromete el estado de vigilia en las dosis bajas. Nadie se les va a dormir con medio comprimido de 25 miligramos, con 12,5 miligramos. No van a tener problemas con eso. La clorpromacina produce vasodilatación periférica, descenso de la temperatura corporal, y por eso puede producir una disminución del metabolismo. Tiene una acción antihistamínica muy débil. En general, la clorpromacina y todas las fenotiacinas, con excepción de la levomepromacina, que tiene la misma acción que los antihistamínicos clásicos y por eso es tan sedativa. La levomepromacina tiene un efecto antihistamínico y además tiene un efecto similar a la morfina, entonces esta es de primera indicación para el insomnio por dolor. La tolerancia frente a la somnolencia y a la hipotensión ortostática es la regla, por eso no se utilizan para la hipertensión arterial, y en el caso de estar manejando el sueño hay que tener cuidado porque puede haber tolerancia. Y los llamados fenómenos, no se compliquen, los llamados fenómenos de supersensibilidad están hoy prácticamente desacreditados. Fueron en algún momento discutibles y hoy están desacreditados. Se las utiliza para la psicosis esquizofrénica, siendo la más incisiva la trifluopiracina. En la fase maníaca, la de primera elección es la tioridazina, o nombre comercial Meleril. Viene comprimido de 200 miligramos y de 25 miligramos. En el caso de una fase maníaca se utilizan los de 200 miligramos y se pueden utilizar hasta 3, es decir, 600 miligramos. Se las pueden usar en las psicosis alcohólicas, en la excitación de la demencia senil, y en este último era preferible, porque la han sacado del mercado, la propericiacina, porque no tenía efectos parkinsonizantes, o los efectos parkinsonizantes eran muy bajos, que son importantes con el haloperidol. Tienen efectos antieméticos, ya lo dijimos, y analgésicos. Están contraindicados en la depresión central porque profundizan el compromiso de conciencia y en el coma, y hay contraindicaciones relativas en hepatopatías, en epilepsia y en afecciones cardiovasculares por el efecto hipotensor. Se usan todas las vías,
se metabolizan en el hígado, dan múltiples metabolitos y estos son conjugados con el ácido glucurónico que les asegura la solubilidad y se pierden por orina. Conjugados se excretan por orina. Puede haber alteraciones de conciencia, somnolencia, sobre todo con la clorpromacina por encima de los 100 miligramos, el comprimido hospitalario es de 100 miligramos, el de farmacia de 25, y más aún con la levometromacina que tiene un potentísimo efecto antihistamínico comparable con cualquier antihistamínico y uno analgésico comparable con la morfina. Es decir, que emula la acción de los hipnoanalgésicos. Puede presentarse astenia, falta de fuerza y confusión, y existe el riesgo de llegar a un coma si se asocia con barbitúricos porque hay un sinergismo. Las reacciones extrapiramidales, parkinsonismo, acaticia, distonía, sobre todo el parkinsonismo, se ven con las dosis altas y continuadas y más con las piperacínicas que son las más incisivas. La hipotensión es sobre todo hipotensión ortostática y es más notoria cuando se usa la vía parenteral. Por vía oral no se ve una hipotensión dramática. A nivel gastrointestinal, por acción anticolinérgica, puede aparecer xerostomía, puede aparecer anorexia y constipación. Puede presentarse hipersensibilidad, como con cualquier fármaco, eritema y en algunos casos puede haber fotosensibilización. El paciente está, por ejemplo, tomando clorpromacina, tomando sol al mismo tiempo, queda coloradito en la zona en que le da. Pueden dar trastornos hemáticos, pero son sumamente infrecuentes. Leucopenia, granulocitosis y se ha referido por ahí algún caso de anemia plástica. Pero son sumamente infrecuentes, son medicamentos bastante muy seguros. Entre las mujeres, por el bloqueo de la vía túbero-infundibular, puede haber galactorrea y trastornos menstruales por la hiperprolactinemia. Esa galactorrea no tratarla nunca con amantadina, porque van a tener una psicosis inmediatamente, una reagravación de la psicosis. Se asocian con triexifenidilo y el biperideno. De lo contrario, los pacientes están con un parkinsonismo invalidante y no vale, no es útil bajar la dosis a niveles subóptimos o a niveles subefectivos porque son enfermedades de altísima peligrosidad, por más se diga o no se diga. Pueden producir homicidios y por eso son considerados los psicóticos en actividad, los psicóticos en brote, absolutamente inimputables, porque no son conscientes ni responsables de sus actos. Entonces tienen que estar medicados y estar medicados con la dosis que necesiten para salir rápidamente del cuadro delirante, o de lo contrario pueden cometer algún acto de los que estudia la medicina legal. La trifloperacina es sumamente incisiva, es la de primera elección, casi por delante del haloperidol. Curiosamente tiene una acción ansiolítica en dosis bajas, por debajo de los 6 miligramos, pero tiene una acción ansiogénica por encima. Y se podía combinar cuando estaba en mercado con la clorpromacina. Vienen comprimidos de 1, 2, 5 y 10 miligramos y en ampollas de 10 miligramos. Estos comprimidos deben ser administrados y se sugiere no superar los 60 miligramos al día, aunque en general conviene utilizarlos en el orden de los 30. No se trata de subir indefinidamente, y me lo van a escuchar en este teórico alguna vez más, no se trata de subir cuando no funciona un determinado medicamento, no podemos superar las dosis de trifloperacina porque no responde. Ahí, si no respondió a ese, tenemos que ir al haloperidol,
Y si no respondió al haloperidol en las dosis correspondientes y esperando siempre más de 3 semanas, nos vamos a la clozapina. No porque sea más potente la clozapina, sino porque hay una subpoblación que parece responder a la clozapina y no responder a los dos neurolépticos incisivos clásicos, que son la trifluoperacina y el haloperidol. Butirofenonas. Acá tenemos al haloperidol, un grupo fenilcetónico, fenilcetónico con una piperidina sustituida. El haloperidol es el más incisivo después de la trifluoperacina y es el mejor antimaníaco después de la tioridacina, es decir, que sirve para todo el haloperidol. Es un neuroléptico de amplio espectro. Se lo utiliza para las psicosis esquizofrénicas y es muy bueno en las fases maníacas, aunque puede llevarlos a la depresión metaterapéutica. Tiene, como buen neuroléptico incisivo, una muy buena acción antiemética. Lo usamos entonces en las psicosis esquizofrénicas como muy buen incisivo, como muy buen neuroléptico o antipsicótico incisivo, y también en las fases maníacas de las psicosis maníaco-depresivas, y en cualquier cuadro de excitación y agresividad. Aquí justamente vale el hecho de que parkinsonice, porque el paciente que está muy agresivo y es muy peligroso, con un cuadro parkinsoniano, con rigidez de miembros inferiores y temblor de miembros superiores, es mucho menos efectivo al ejecutar su agresividad. Y una vez que se vaya moderando el cuadro de base, se le pueden ir agregando los anticolinérgicos para que no esté fuertemente parkinsonizado, lo cual es utilizado muchas veces como chaleco farmacológico. Yo les cuento una anécdota que me contaron mis hijos que hicieron la residencia en Buenos Aires, que frente al Borda y frente al Moyano había grandes talabarterías. ¿Qué hacían estas talabarterías? Fabricaban chalecos de fuerza. Para los pacientes furiosos, el chaleco de fuerza era una camisa de loneta con brazos mucho más largos que el brazo del paciente, que se los ponían apretadamente y le ataban detrás en la espalda, la manga esa que les tomaba el brazo, para que no le pegaran a la enfermera, que no le pegaran al médico, que no le pegaran a los otros pacientes, hasta que se les pasara. Empezaron a funcionar los neurolépticos, de la década del 50, 60 en adelante, y dejaron de utilizar el chaleco de fuerza para usar el chaleco farmacológico. Lo parkinsonizan y ese paciente tiene marcha a pequeños pasos, tiene temblor en las manos, y cuando hace falta desparkinsonizarlo se le dan los anticolinérgicos, el triexifenidilo o el viperideno. Esto lo hemos visto quienes hemos hecho residencia y hemos visto muchísimos pacientes en estas condiciones que eran traídos en estado peligroso por varios policías y que con la medicación era muy fácil bajar el nivel de agresividad y eventualmente ayudarlo finalmente tratando el cuadro de base. En las psicosis esquizofrénicas en el momento de brote, las más incisivas, trifluoperacina y haloperidol. Ahora estamos viendo el haloperidol. Eso tiene una acción antidelirante y alucinolítica. En las fases maníacas es de segunda elección porque parece llevarlos a la fase depresiva, no así la tioridacina. Nunca combinarlos con litio, nunca combinar el haloperidol, que es intensamente antiemético, con el litio, porque pueden producir necrosis cortical. Yo he tenido posibilidad de ver varios casos. Pueden usarlo en las psicosis alcohólicas, en las psicosis agudas, sobre todo cuando hay excitación y agresividad. El efecto sobre la vía extrapiramidal, el efecto de chaleco farmacológico con rigidez e inmovilización, es sumamente conveniente cuando el paciente reviste una gran peligrosidad. Hay otras butirofenonas que tienen otros usos, no les interesa. Está contraindicado en los cuadros depresivos porque los profundiza,
no está contraindicado en la enfermedad de Parkinson porque de por sí bloquea la vía nigroestriada, y con cuidado en los ancianos porque la reserva funcional de la vía nigroestriada suele ser bastante limitada y es más fácil producir parkinsonismo por medicamentos con haloperidol en el anciano que en la persona joven. Entonces, contraindicaciones absolutas, estados depresivos y parkinsonismo. La relativa es para otras butirofenolas. Tienen un efecto anticolinérgico que sin embargo no alcanza para cubrir la necesidad de un anticolinérgico en el momento de la parkinsonización. A nivel del sistema nervioso central dan un parkinsonismo, ya lo vimos, con todas las características. Puede dar hipotensión ortostática, también bloquea los receptores alfa 1, y puede dar una depresión metaterapéutica, ya lo dijimos. Nunca asociar el litio porque el haloperidol tiene una acción antiemética muy potente. Se administra por todas las vías, las concentraciones plasmáticas máximas se observan entre las 2 y las 6 horas por vía oral, se pueden conseguir más rápido por vía parenteral, se mantienen durante 72 horas y tienen un solo metabolito, el haloperidol reducido, que se secreta por orina y algo por eso, pero fundamentalmente por orina. Acordarse entonces, un solo metabolito, el haloperidol reducido, y se secretan por orina. El tratamiento del parkinsonismo, no tenemos más alternativas que los anticolinérgicos. Dar un agonista de 2 es apretar el acelerador y el freno al mismo tiempo. No es un uso racional. Eso está en todos los textos de farmacología. Se usa entonces y de psiquiatría, por supuesto. Se usa entonces el triexifenidilo y el viperideno. No es una enfermedad de Parkinson, es un parkinsonismo por neurolépticos. No podemos dar ningún agonista de 2. Estamos restringidos en la práctica a estas dos alternativas anticolinérgicas, el triexifenidilo o el viperideno. Sobre eso, si desean, puedo darles bibliografía 2020. El haloperidol viene en comprimidos de 1, 5 y 10 miligramos y como decanoato. En general se habla de no exceder los 20 miligramos por día. En algún momento se utilizaron megadosis, pero terminaban todos con disquinesia y sobre todo con disquinesias tardías, con una necesidad del neuroléptico que en caso de bajarse aparecían unas disquinesias por bajar el neuroléptico. Esas eran las disquinesias tardías. Se acostumbraban a funcionar con unas dosis siderales de neurolépticos. Además, había un marcado riesgo cardiovascular. Por eso se han abandonado las megadosis y nunca utilizar el haloperidol por encima de los 20 miligramos por día. En el caso de una neuroleptización rápida, por ese día se pueden administrar los 20 miligramos en una hora. Cada 15 minutos una ampolla de 5 miligramos. Cuando hay un cuadro de excitación psicomotriz que compromete la vida del paciente y de los que lo rodean, sin superar los 20 miligramos al día. No se usan más las megadosis. El riesgo de que se produzca disquinesia tardía está dado con dosis elevadas y el uso concomitante de anticolinérgicos al mismo tiempo, dosis elevadas, anticolinérgicos y uso prolongado. No pasar los 20 miligramos al día. Indicaciones: psicosis esquizofrénica, sobre todo durante el brote, las psicosis maníacas, las alcohólicas, siendo el de primera necesidad para el mantenimiento para el manejo de la agresividad, justamente por ese efecto parkinsonizante. En pacientes geriátricos es de segunda elección después de la propericiacina, porque afecta mucho la vía nigroestriada y además porque da depresiones metaterapéuticas. Puede ser utilizado como antiemético y en pacientes violentos, activos, jóvenes, se puede dar como decanoato
inyectándolo una vez por mes en una inyección de depósito. Si la familia no le puede controlar la medicación, una vez al mes tiene que ir, o cada 25 días para que no se le pase, va al hospital y es inyectado con alopidol. Por último, y en 2 palabras, les voy a hablar de un medicamento dibenzodiazepínico o atípico, que es la clozapina, nombre comercial Lapenax, que es bastante sedativa, pero funciona muy bien cuando no han funcionado los otros dos. No es que sea mejor de primera instancia, sino que hay un subgrupo que parece no responder bien ni a una, ni al haloperidol, ni a la trifloperacina. Y ese grupo, curiosamente, parece responder bien a la clozapina. Sería otro tipo o uno de los tantos tipos de receptores dopaminérgicos existentes el que está involucrado genéticamente en los pacientes que responden a la clozapina. Es sedativa. Se dijo en su momento que daba mejoría de los cuadros de disquinesia tardía. Yo creo que es una promesa incumplida. Sí se han visto algunos cuadros de agranulocitosis, pero generalmente en individuos nórdicos, lo cual implicaría probablemente algún tipo de propensión o facilitación genética, y es una alternativa cuando el cuadro psicótico es refractario. ¿eh? Se da cuando no responde a los incisivos clásicos y se lo usa en dosis que van entre los 10 y los 300 miligramos, en general más 300 miligramos. Existen otros atípicos como la olanzapina, la quetiapina, la risperidona, que es bastante parecida al haloperidol y produce efectos parkinsonizantes, la ciprasidona, el aripiprazol, que actúan sobre muchos otros receptores. El profesor Feldon del Instituto Tecnológico de Zúrich, cuando nos visitó aquí en Mendoza, comentaba que muchos de los neurolépticos atípicos se estaban utilizando sin saber sinceramente el mecanismo real de acción. Se veía que tenían alguna acción, pero no se sabía bien, y cuando se involucra muchos receptores es porque no se tiene la certeza con ninguno. Pasa un poco como cuando Cicerón decía: muchos dioses igualmente potentes, muchos dioses igualmente impotentes. Muchos receptores involucrados, ningún receptor está claramente involucrado. La clozapina se dijo que iba a mejorar la disquinesia tardía, no fue así, da granulocitosis, se usa en pacientes refractarios a los incisivos, ya dijimos, y es una alternativa que puede darnos muchísima seguridad por el efecto sedativo que tiene, que no lo tiene el haloperidol porque no compromete tampoco la conciencia, y la trifloperacina no compromete la conciencia. En cambio, la clozapina da bastante sueño y es una de las formas de controlar un cuadro psicótico que no ha respondido a los antipsicóticos clásicos. Les agradezco mucho la atención dispensada y quedo a total disposición de ustedes frente a cualquier requerimiento de bibliografía, cualquier duda, y bueno, lo que no sepamos lo buscaremos juntos. Muchas gracias por todo y quedamos en comunicación. Hasta luego y hasta la próxima.